Operación que ella ha hecho se la puede efectuar ya sea con el evento a la izquierda, que sería un hidrograma patrón, o ya sea con el evento a la derecha, que es un hidrograma unitario. En ambos casos se llega a la misma conclusión. Ambos casos son válidos. Obviamente estamos hablando de que el evento a la izquierda contiene, si multiplican la base, que es 4 horas, y la altura es 1 milímetro por hora, 4 por 1 da 1, entonces el contenido de ese hietograma es rectangular a la izquierda, es 4 milímetros. Y eso produce a la salida de la cuenca el hidrograma que está dibujado ahí abajo, y cuyo pico es de 3 metros cúbicos por segundo. A partir de eso, ya podemos calcular el área de drenaje que tiene que tener la cuenca para que se cumpla que el contenido del bloque lluvioso, 4 milímetros, sea exactamente igual al contenido del hidrograma bajo, también 4 milímetros. Obviamente, en lugar de comparar milímetros contra milímetros, podemos comparar metros cúbicos por metros cúbicos, ¿no es cierto? El elemento es perfectamente válido si en lugar de utilizar el hidrograma patrón, usamos el hidrograma unitario. El hidrograma unitario ya lo tenemos a la izquierda. De hecho, todo el problema empieza al considerar solamente el hidrograma patrón, que está a la izquierda, ¿no es cierto? 4 milímetros contenido del bloque lluvioso. El hidrograma unitario ha sido deducido, el de la derecha ha sido deducido del hidrograma patrón que está a la izquierda. Por supuesto que para ello necesitamos hacer lo que sea necesario para que en lugar de contener 4 milímetros el bloque patrón, contenga 1 milímetro. El momento en que contenga 1 milímetro, ya podemos hablar de hidrograma unitario. Obviamente, para pasar de la izquierda a la derecha, nos metemos solamente con las coordenadas verticales. Tenemos 1 metro cúbico por segundo a la izquierda, y para lograr llegar a 1 milímetro, dividimos ese 1 entre 4. Entonces, 1 entre 4 es 0,25, y en ese momento, si controlo la lámina de agua que contiene el hidrograma unitario, debo multiplicar 0,25 milímetros por hora por 4 horas, y eso da 1 milímetro. Y el factor que he aplicado al valor cúbico por segundo de la izquierda para llegar a 0,25, ese mismo factor tengo que aplicar al caudal que está ubicado en la izquierda, 3 metros cúbicos por segundo, y de esa manera obtengo que ese factor multiplicado por 3 me da 0,75. En consecuencia, el hidrograma unitario a la derecha, tanto el bloque lluvioso como el bloque de caudal, como el hidrograma de caudal, contienen 1 milímetro, y para que eso se cumpla, obviamente las coordenadas verticales en ambos tienen que ser 0,25 milímetros por hora en la parte de arriba, y en el hidrograma 0,75 milímetros por hora. En ese momento hablamos del hidrograma unitario. Ahora, a partir de esto, como lo estamos haciendo en forma manual, todo el tiempo vamos a trabajar en forma manual, podemos obtener el hidrograma que corresponde a cualquier evento lluvioso, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, me imagino que en lugar de tener 0,25 milímetros por hora, tengo 8 milímetros por hora, en esa misma proporción elevo el caudal del hidrograma resultante. Ese mismo resultado lo puedo obtener basándome no en el hidrograma unitario, sino más bien en el hidrograma patrón. Y en ambas situaciones los resultados van a ser los mismos. Dan cuenta, esto es posible debido a que en este tema hemos hablado de que la primera asunción que se tiene es linearidad del sistema, ¿no es cierto? Al doble de intensidad de lluvia, la cuenca va a responder con el doble de caudal. Es una regla de 3 simplemente. Y ya, ¿qué más ha logrado hacer Noelia? ¿Solo eso? No, ingeniero, y también lo comprobé con el hidrograma patrón, reemplazando el área de drenaje, y bueno, tiene que salir la misma cantidad de volumen para los Ya, dos. Y aquí está. ya.
Y para la pregunta 2, decía, según el hidrograma patrón, encontrar para 3 horas. Y lo que hice es primeramente dibujar el hidrograma para 4 horas, que ya lo tenemos aquí arriba, y luego el hidrograma para 3 horas. Y la suma y la suma y la resta para este punto nos une con una rectita acá. Y esto no tiene nadie con quien sumar, entonces se queda, y este también se queda, y es lo que hay el hidrograma para 3 horas, ingeniero. Ya, Noelia, debo decir que en esta última pregunta no está bien el resultado. Obviamente no hemos explicado todavía cómo debería procederse, pero eso lo vamos a ver ahora. Si se fija, usted está asumiendo que ya tenemos el hidrograma válido para 4 horas y no lo tenemos, ¿no es cierto? El único hidrograma que tenemos como punto de partida es aquel que resulta de una lluvia que tiene una duración de 3 horas. Si nos muestra más arriba, todo lo primero que nos ha mostrado, más allá, fíjense, perdón, 4 horas, estamos hablando de 4 horas. Sí. Fíjense que con el método de superposición es posible calcular el hidrograma que resulte de una duración de lluvia que sea múltiplos de 4. Fíjense que si nos ubicamos a la izquierda, 4 horas de duración nos provoca el hidrograma que está ahí indicado. Si me dicen que cuál será el hidrograma que proviene de una duración de 8 horas, entonces ahí sí funciona lo que usted ha hecho. Podemos simplemente desplazar el hidrograma de el bloquecito de ahí arriba de la izquierda, lo desplazo a la derecha y en ese momento tengo 2 bloques, ¿no ven? Y al tener esos 2 bloques en la parte de abajo, el resultado van a ser también 2 bloques. Pero eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Bueno, entonces, Noelia tiene, estoy anotando. Y también hice para las otras preguntas que publicó ingeniero. Sí, a ver, dígame cómo ha intentado lograr hacer. Para la primera pregunta nos pedía el hidrograma unitario. Eso ya está. Que fácilmente se encontró. Y para la segunda pregunta decía encontrar, bueno, creo que igual hay una falla porque acaba de decirnos que solamente es para los múltiplos de 2. Sí, sí, exacto. Ya. Esa era con otros datos, esto que nos está mostrando. Ahora entiendo. Ya. Y intenté hacerlo de esta manera, que el volumen 1 igual debe ser el volumen 2, y con eso encontré el tiempo para el segundo hidrograma, que es para 3 horas, porque no sabía cuánto iba a ser el tiempo de duración a partir del pico. Ya, Entonces, intenté encontrar de esta manera, ingeniera, pero creo que está mal. Sí, está bien por el esfuerzo que ha realizado usted, pero ahora con lo que vamos a explicar se va a dar cuenta que el tema es mucho más simple y además es completamente racional, no hay donde perderse. Ya. Está bien, ingeniero. Noelia Alejandra. Sí, perdón, ¿lo dejo de compartir? Sí, deja de compartir. Vamos a continuar entonces. ¿Hay alguien más que tiene alguna duda, por lo menos hasta ahora? Ya, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar con esa explicación y para ello tal vez pueda yo, a ver, les voy a mostrar, hagamos voy a elaborar una pizarra. Ya, a ver, si tenemos, por ejemplo, como hidrograma neto, por ejemplo, si esto dura, por decir, 2 horas, y esto tiene una intensidad que sea de 3 milímetros por hora, 2 horas, y si suponemos que la respuesta de la cuenca es esta que está acá, tenemos aquí 4 horas, obviamente aquí tenemos 0 horas,
Y supongamos que esto tiene una altura, el hidrograma registrado a la salida de la cuenca, si este tiene una altura, por ejemplo, algo que sea fácil de manejar, ya, supongamos que esto es 5, ¿ya? En esta figura todo el mundo ya está de acuerdo que arriba las unidades son horas en la horizontal, lo mismo que abajo horas, y en la vertical arriba tenemos 3 milímetros por hora de lluvia que cae sobre la cuenca, y en la parte de abajo tenemos en la vertical el pico que tiene el hidrograma, que es de 5 metros cúbicos por segundo. A partir de ahí nomás ya podemos calcular cuál debe ser el área de drenaje de la cuenca para que todo eso que esté en la pizarra se cumpla. Pero de eso ahora no nos preocupemos, ¿ya? Simplemente sabemos que ese evento lluvioso de arriba ocasiona el hidrograma abajo. La pregunta a partir de acá sería, ¿y cuál será el evento lluvioso cuál será el hidrograma que me produzca un evento lluvioso que en lugar de durar 2 horas, por ejemplo, dure 3 horas? ¿No es cierto? 3 horas y mantenga la misma intensidad, 3. Entonces la pregunta sería, ¿cuál será la respuesta de la cuenca a este evento? ¿Se dan cuenta? Habíamos dicho que si tuviera yo un hidrograma en el que la pregunta era, ¿qué pasa si yo considero aquí el doble? Aquí tengo 2 y aquí tengo 4 horas. Y la pregunta sería esa. Ahí es muy fácil porque el 2, la lluvia que dura 2 horas produce este hidrograma, que es idéntico al de arriba a la izquierda, ¿no es cierto? Esto de aquí arriba, estoy reproduciendo ahí abajo. Entonces, este bloquecito de 2 horas me produce este hidrograma. Ahí no hay donde perderse. Y seguidamente, el segundo bloque, que sería este de acá, me va a producir exactamente un hidrograma idéntico, porque ya lo conozco, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, lo único que yo debo hacer es sumar coordenadas verticales, y eso ya lo saben hacer, y nos ha mostrado también eso mismo Noelia. Y al obtener el hidrograma total, este tiene que resultar lo que estoy trazando en color rojo, ¿no es cierto? En ese momento se dice que he hallado el hidrograma que produce la cuenca al introducir sobre la cuenca este evento lluvioso, o sea, en trazo rojo. En ese momento puedo borrar lo que ya no necesito y quedarme con lo que ven en la pizarra, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta. Ahora, la pregunta es, considerando el hietograma de la derecha, la lluvia dura 3 horas, entonces acá no hay forma de aplicar este traslado de bloquecitos horizontalmente. ¿Y cómo procedemos en ese caso? Lo que hacemos es lo siguiente. Voy a borrar el otro porque ya no me sirve la solamente repetición de lo que ya hemos visto. Ya, estoy borrando eso porque ya lo saben eso. Ahora me voy a abocar a resolver este otro problema. La forma de hacerlo es pasar por el hidrograma en S. Ahora vamos a ver qué es un hidrograma en S. Pondremos también tal vez acá. Tenemos que primero elaborar o determinar un hidrograma en S. Elaborar un HS, hidrograma en S. ¿Qué es un hidrograma en S? Para ello hago uso del hidrograma patrón, este de acá a la izquierda. Puede ser patrón o unitario, no importa qué es lo que sea. La teoría se aplica a ambas situaciones. Lo del unitario habíamos dicho que era necesario porque cuando agarramos matrices para resolver este problema, es mucho más fácil cuando el contenido de ambos, el contenido del hidrograma del dietograma y el contenido del hidrograma es una unidad. Habíamos dicho que en el sistema inglés utilizan 1 pulgada, nosotros utilizamos 1 milímetro. Pero si hacemos, buscamos la solución en forma manual, podemos usar el hidrograma patrón y también el hidrograma en unitario. Cualquiera de los dos nos proporciona el resultado correcto. Ahora voy a elaborar un hidrograma en S a partir de este hidrograma patrón que me han dado. Y ese hidrograma patrón lo que yo hago es simplemente usarlo para producir
el hidrograma de una lluvia que dura infinitas horas. ¿No es cierto? Tengo 2, luego otra vez 2, luego otra vez 2, ¿no es cierto? Luego otra vez 2, y así puedo continuar hacia la izquierda y no parar. ¿Cuál es el resultado que yo obtengo al hacer esto? Obviamente en la parte de abajo voy a dibujar el hidrograma producto del primer bloque, ¿no es cierto? Esto llega hasta la hora 4. Del segundo bloque voy a tener este otro hidrograma, llega otra vez desplazado 4 horas. Del tercer bloque, el hidrograma que resulta es este que estoy volviendo a dibujar, del cuarto bloque, etcétera, y puedo ir así hasta el infinito, ¿no es cierto? Y a partir de ello yo tengo que concluir con cuál es el hidrograma que en definitiva obtengo al hacer llover sobre la cuenca una lluvia que tenga una duración infinitas horas. Entonces, obviamente con la técnica que ya saben hasta ahora, el resultado tiene que ser este de acá. Lo voy a hacer con rojo. Fíjense, ven ahí. Y entre el instante 3 y el instante 4, cuando tengo que sumar coordenadas verticales, el de la izquierda va bajando, decreciendo linealmente, y el de la derecha va creciendo linealmente. Y cuando voy sumando, por supuesto, en la hora 3,5, que es acá en el medio, estoy cortando en ese instante 2 hidrogramas cuyas coordenadas verticales son exactamente idénticas. Entonces simplemente duplico hacia arriba el resultado y obtengo ese punto, ¿no es cierto? Y obviamente eso sucede con todo el resto, y en definitiva el hidrograma va a ser este. Entonces en rojo acabo de producir un hidrograma en S cuya duración de lluvia es infinita, ¿no ve? Infinitas horas, y obviamente la intensidad de la lluvia permanece la misma, que sería 3, ¿ya? Porque acá tenemos una intensidad de 3 porque estoy partiendo de este hidrograma patrón acá arriba. ¿Hasta ahí se comprende? Fíjese que es elemental lo que acabamos de hacer. En base al hidrograma patrón que está arriba a la izquierda, o si quieren en base al hidrograma unitario, no importa en base a cuál de los dos, utilizo ellos para, con ayuda del traslado de bloquecitos horizontalmente, producir el resultado en rojo. El rojo es el hidrograma que proviene de haber hecho llover sobre la cuenca infinitas horas, ¿no es cierto? Y en ese momento yo lo que hago es simplemente olvidarme de estos hidrogramas, y tengo entonces el hidrograma en S, y es importante colocar como subíndice de estos hidrogramas la duración de la lluvia que lo ha producido y la intensidad de la lluvia que lo ha producido, ¿no es cierto? Entonces, si nos acostumbramos a darles ese subíndice a todos los hidrogramas, nos facilita las cosas. Eso significa que el hidrograma arriba, si quieren, podríamos hacer lo mismo. Este hidrograma, patrón si quieren, es producido por una lluvia cuya duración son 2 horas y cuya intensidad son 5 milímetros por hora. ¿No es cierto? Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Para qué nos sirve ahora este hidrograma en S? Ahora sí, este hidrograma en S lo aplico para resolver la pregunta en la que me piden calcular el hidrograma que produce la cuenca, a condición de que sobre la cuenca yo haga llover no 2 horas, sino 3 horas, y 3 horas no es múltiplo de 2. La respuesta es la siguiente. Agarro 2 hidrogramas en S, y yo lo que hago es desplazarlos. Fíjense que si hasta aquí son, voy a colocar las horas en el hidrograma de aquí abajo. Si se fijan acá, tiene que estar la hora 2, ¿no es cierto? Todo tiene que ser coherente. 2, 4, 6,
8. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el punto 2 llega la línea empezando en 0 hasta ese instante. Y acá tengo, por supuesto, aquí el valor 5. 205 cubos. Después, a partir de ese instante, horizontal a la derecha, permanece el valor 5. ¿Por qué permanece? Porque la intensidad de arriba de la lluvia permanece la misma indefinidamente. Para Iquitos sigue 3 milímetros por hora todo el tiempo. Entonces, una vez que has llegado la cuenca a producir el caudal máximo a la salida, como ya nos incrementa la intensidad de lluvia, el caudal permanece horizontal. ¿Ya? Entonces ahí tengo el valor 5 y hacia la derecha continúa 5. Ahora, ¿cómo produzco el hidrograma? En la pregunta ya, que proviene de una lluvia que dura 3 horas. Y la respuesta es la siguiente. Yo desplazo el hidrograma, en 2 hidrogramas en ese desplazo de sí mismos, el equivalente a estas 3 horas. Estas de acá. Fíjense, estas 3 horas de acá voy a desplazar acá. Entonces, a partir de ahí, yo considero el mismo hidrograma, solamente que empiezo ahí, y me imagino que a la hora 5, acá, a la hora 5, llega al tope. Y a partir de ahí se confunde con el anterior y continúa hacia la derecha. ¿Se dan cuenta hasta ahora? Son 2 hidrogramas en S, desplazados. Acá voy a poner el desplazamiento, desplazados 3 horas. Y estas 3 horas son las mismas que están ahí arriba. ¿Ya? Estas 3 horas que están acá son las mismas que me dan acá. Y una vez que tengo los 2 hidrogramas en S, uno desplazado con respecto al otro, simplemente tengo que restar. Ahora sí tengo que restar. Y resto el de arriba menos el de abajo. Y al restar eso, fíjense que desde el instante 0 hasta el instante 3, ¿no es cierto? No hay nada que restar. Otra vez me desplazo con una línea vertical imaginaria, por ejemplo, del 0 al 5. Esa línea vertical la desplazo hacia la derecha, ¿no es cierto? Y hasta el instante 3 acá, solamente estoy cortando un solo hidrograma en S, el primero de la izquierda, ¿no ve? Y a partir de ahí recién aparece en acción el segundo hidrograma en S. Conclusión, desde el instante 0 hasta el instante 3 está obviamente ahí, ¿no es cierto? Aquí está el instante 3. Entonces, el resultado ya es esto que va ahí alcanza el valor 5, continúa y ahí termina. Fíjense que desde el instante 3 hasta el instante 4 debo restar el de arriba menos el de abajo. Y si se fijan, el de arriba mantiene una línea horizontal hacia la derecha, constante, y el de abajo, que debo restarle, va creciendo. En consecuencia, en este momento acá, va a terminar mi hidrograma. Entonces, lo único que hago es, lo único que hago es simplemente unir eso. Y en consecuencia, el resultado que estoy buscando para este evento de acá arriba, que dura 3 horas y que tiene una intensidad de 3 milímetros por hora, el resultado es el que acabo de obtener acá al restar 2 hidrogramas en S, desplazados de sí mismo las 3 horas que dura esto de arriba. Y a partir de ahí, lo único que me resta hacer es otra vez hacer un control de volúmenes 1 que tiene que ser igual al volumen 2. Obviamente, este será el volumen 2 y este blanco será el volumen 1. Y lo que obtengo, debido a que el hidrograma patrón es un hidrograma equilátero, lo que obtengo es esta figura, que es muy fácil de calcular su superficie, porque es la base de abajo, que son 5 metros más 1 metro dividido entre 2, y eso multiplicado por la altura, hacer intervenir el área de drenaje de la cuenca, de manera de obtener los milímetros que contiene este bloque lluvioso acá como milímetros. ¿Hasta ahí se ha comprendido?
Ahora fíjense, la combinación de ambos métodos, la teoría del hidrograma unitario o hidrograma patrón combinado con el hidrograma en S, me permite resolver, por ejemplo, este evento lluvioso. Digamos, aquí tengo 1 hora y si quiero, por ejemplo, me extiendo aquí como 3 horas de manera de llegar a la 4ª hora. De ahí puedo bajar y ahí me extiendo, por ejemplo, 3 y 2 son 5 horas, a las 5 horas, ¿no es cierto? Fíjense que basándome en el hidrograma patrón de aquí arriba, este es el hidrograma patrón que estoy considerando, yo puedo resolver acá el hidrograma que resulta. Cópienlo esto porque sobre esto vamos a continuar y voy a preguntar si las personas que están queriendo hacer la encuesta quieren hacerla ahora. No sé si acreditación civil. No sé si... Dígame, ¿qué? ¿Cómo está, hija? Bueno, sí, podemos aprovechar estos 15 minutitos para que puedan realizar la encuesta. No hay problema. Entonces, yo los dejo con ella a todos ustedes y obviamente dense su tiempo para responder la encuesta. Esto está dentro del plan de acreditación de la carrera, si no me equivoco. Entonces, háganlo con dedicación y después de que termine de llenar los formularios que ella les pide, continuamos el tema. Ya los dejo entonces con ella. Adelante entonces. Gracias, Inge. Buenos días, chicos. Les estoy dejando la encuestita, como explico un poquito el Inge, en el chat de esta reunión. Lo que tienen que hacer es llenarlo con toda la sinceridad del mundo. En la parte donde dice código, es el código de la materia. Si no lo saben, no hay problema, lo pueden dejar en blanco y pasar a la siguiente pregunta. Recuerden que toda esta encuesta es anónima, o sea, no se va a ver ni su nombre ni nada. Así que por favor, chicos, vayan llenando y una vez que esté listo, bueno, tenemos unos 15 minutitos para que lo vayan respondiendo. Gracias. El tema, a ver, voy a dejar de presentar para volver a presentar nuevamente. Ya. A ver, ¿dónde estamos? Sí. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema o hago una vez más la explicación para que quede claro? ¿Podría explicar una vez más para aclarar algunas dudas? Ya, a ver. Borraremos lo que no sirve todavía. Dejamos lo que todavía nos puede servir. Ya, tenemos en realidad el hidrograma patrón y todo el mundo sabe cómo ha sido elaborado, ha sido determinado el hidrograma patrón. Y de ahí partimos para poder resolver cualquier... eso también, ya, hablaremos más de esto también para que todo...
Ya, si se fijan arriba, tenemos el hidrograma patrón a partir del cual todo empieza. Aquí hemos dicho 3 horas, ¿no es cierto? Obviamente todo el mundo ya sabe cómo logramos arribar al hidrograma patrón. ¿No es? Rápidamente, si quieren, podríamos sobre este mismo hidrograma patrón mostrar que en realidad el hidrograma que realmente es medido a la salida de la cuenca tendría esta forma. En trazo celeste es lo que realmente medimos y al trazo celeste le llamo caudal total medido, que es lo que podemos aforar con un molinete o podemos deducir de las lecturas anteriores que se han hecho de aforos, ¿ya? Y obviamente cuando hablamos del diatograma podríamos tener esta situación en la que llueve de esta manera, por ejemplo, algo así, ¿ya? Entonces, la línea amarilla, que es parte del hidrograma patrón, se confunde con la línea celeste acá. Solamente los he hecho un poquito diferentes para mostrar que lo que se mide es la intensidad total, ¿no es cierto? Cuando incide la lluvia sobre la cuenca, la única forma de medir cuál es la lluvia que está incidiendo en la cuenca es colocar un pluviógrafo o un pluviómetro automático que me mide cada 5 minutos la lámina de agua que viene de la atmósfera hacia el suelo. Entonces, a eso le llamamos intensidad total, ¿no es cierto? Y la intensidad total, por supuesto, es la que produce, una parte de la intensidad total produce una parte del caudal total. Entonces, para determinar cuál es el hidrograma patrón en base a esto, a este evento en trazo celeste, tanto lluvia como caudal, lo que hacemos es dibujar, y al dibujar nos vamos a dar cuenta que en todo este periodo en el que el caudal ha permanecido constante, y si el caudal permanece constante, el nivel del agua leído en una escala que está ahí a un costado en el río también permanece constante, ¿no es cierto? Y de pronto vemos que en este instante el nivel del agua y en consecuencia el caudal empieza a subir. Sube hasta un cierto punto, hasta una cierta hora, y a partir de ese instante empieza a bajar y en algún momento deja de bajar y continúa nuevamente horizontal. Ahí es señal de que el caudal se ha incrementado debido a un evento lluvioso. Esa parte que se ha incrementado obviamente está dada por lo que se muestra ahí, digamos, achurado en color rojo, ¿no es cierto? Entonces, en ese instante podemos decir, esto que acabo de achurar en color rojo proviene de ese evento lluvioso que está dibujado ahí arriba. Y si no hubiera habido el evento lluvioso, el caudal que estábamos observando en el río antes de la subida del hidrograma, y está acá en color celeste, hubiera continuado en celeste, horizontal, y continuado hasta más allá. Eso significa que ese caudal que estamos viendo en celeste y que supuestamente iría acá horizontal también, es caudal que existe ahí en el río y no está siendo influenciado por el evento lluvioso que lo estamos dibujando arriba. En consecuencia, cuando decidimos de que esta parte achurada proviene de la lluvia de esas horas o de ese instante, podemos calcular, ya saben ustedes, calcular el volumen que significa esta parte achurada en metros cúbicos, y ese volumen en metros cúbicos lo pueden transformar en lámina de agua al dividir metros cúbicos entre metros. Y entre metros cuadrados sería el área de drenaje de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces ya tengo los milímetros
que suponen, contiene este triángulo achurado en rojo. Esos milímetros obviamente provienen, milímetros netos, ¿no? Netos, milímetros que directamente están siendo ocasionados por la lluvia, por parte de la lluvia. Y digo parte de la lluvia porque una vez que encajo a como del lugar esta área achurada en rojo arriba, resulta que eso supone que debiera yo llegar a obtener esta figura, también achurada en color rojo en la parte de arriba. Ambas partes achuradas en rojo contienen la misma cantidad de volumen expresado en metros cúbicos, y si quieren hacerlo en milímetros, ambas partes achuradas en rojo contienen la misma lámina de agua, milímetros, repartido parejito sobre toda la cuenca. En ese momento digo, acabo de hallar el hidrograma patrón de la cuenca, y el hidrograma patrón de la cuenca es este evento achurado en rojo, que es caudal neto, intensidad neta de lluvia, que ocasiona el caudal neto, que es esto. Eso en volúmenes, el rojo arriba y abajo son lo mismo. Es así como logramos establecer el hidrograma patrón. Obviamente yo estoy explicando de una forma conceptual para un evento lluvioso. Les comentaba que hace varios años un docente de San Simón, que en esa época fue mi alumno, hizo una tesis en la cuenca Taquiña. En esa época el programa de manejo integral de cuencas, PROMIC, funcionaba, ya no funciona más lamentablemente. El PROMIC había colocado varios instrumentos de medición, tanto de caudal como de precipitación, y por supuesto, en base a unos años de mediciones, este profesor docente de ustedes ahora tomó como tema de tesis el elaborar, por ejemplo, el hidrograma unitario de esa cuenca, y para ello logró obtener todos los datos medidos durante varios años en esa cuenca, input output, ¿no? Lo que recibe como lluvia cada 5 minutos y lo que sale como caudal cada 5 minutos. Y del análisis comparativo de todas las ocasiones en que llovió y produjo escurrimiento, logró, utilizando técnicas un poquito más sofisticadas que las que les estoy mostrando, porque no vale la pena ir más al detalle, ¿verdad? Lo importante es la parte conceptual. Logró identificar muchos eventos en los cuales pudo lograr establecer esta parte achurada en rojo, ocasiona esta parte achurada en rojo. Y obviamente hay metodologías que nos permiten agarrar, por ejemplo, el promedio de todos los eventos que ya cumplen con ciertas condiciones. Y una vez que tengo el promedio de todas ellas, obtengo este hidrograma patrón. Y ese hidrograma patrón, ya sabemos, tengo que escalar verticalmente tanto arriba el bloque lluvioso como abajo las coordenadas verticales del caudal. Tengo que escalar, multiplicar por un cierto coeficiente, de tal manera que lo que al final yo obtenga sea un volumen achurado en rojo que sea exactamente la unidad, 1 milímetro, y en consecuencia el de abajo también va a contener 1 milímetro, y en ese momento digo, acabo de determinar el hidrograma unitario válido para esa quebrada, la quebrada Taquiña. Y por supuesto, ese hidrograma puede ser no necesariamente tan parejito como estamos viendo arriba, sino más bien en la práctica, en realidad lo que se obtiene es un evento lluvioso. Este sí es rectangular, ¿no ve? Un evento lluvioso que ocasiona, por ejemplo, un hidrograma que tiene este tipo. Fíjense que ahora estoy manejando abajo una línea continua. Por ejemplo, cada 10 minutos puedo tener estas coordenadas. Y este es el hidrograma que ocasiona esa lluvia de arriba. Y si hago de que contengan una unidad, arriba 1 milímetro, abajo 1 milímetro, en ese momento he obtenido el hidrograma unitario de esa quebrada en la Taquiña. Y ese mismo hidrograma unitario determinado a partir de mediciones realmente, lo aplico para cualquier otra quebrada en la cordillera norte. Ustedes saben que en el norte se tienen, ya no sé, muchísimas quebradas, la Taquiña, el Yanamayo, el Jancomayo,
Pairumani mismo es un río que nace arriba, escurre. Luego está el Chocaya, etc. Hay muchísimas quebradas en el norte. Y una vez que ya acepto este hidrograma que lo están viendo aquí en blanco, válido para esas cuencas, simplemente me voy a Pairumani, por ejemplo, que está cerca, y en Pairumani yo tengo su área de drenaje, por decir área 30 kilómetros cuadrados, y me interesa saber acá las crecidas en la salida. Entonces, mediante métodos teóricos, apoyándome en las curvas IDF, válidas para Pairumani. Pairumani tiene datos registrados, entonces se puede elaborar las curvas IDF de Pairumani, apoyándome en la información que obtengo de las curvas IDF elaboradas en base al pluviógrafo o pluviómetro IO de Pairumani, yo obtengo una lluvia de diseño. Lluvia de diseño también le llaman tormenta de diseño. Y esta tormenta de diseño, que tiene su forma, algo así más o menos, y tiene un periodo de retorno. Tormenta de diseño que tiene un periodo de retorno de 100 años, por ejemplo. Entonces, yo tengo que transformar estos datos de la tormenta de diseño, estos datos, los tengo que transformar en lo que produce a la salida de la cuenca, ¿no es cierto? Aquí a la salida de la cuenca sería, ¿cuál será el hidrograma que yo obtengo en Pairumani? Y en Pairumani no se tiene nada medido. Entonces, para lograr responder a esta última pregunta, ¿cuál será la crecida que produce la cuenca de Pairumani y que tiene un periodo de retorno de 100 años? Entonces, este hidrograma unitario que lo acabo de producir para otra cuenca cercana, para la Taquiña, aplico a Pairumani. Entonces, este es el hidrograma unitario que ha sido determinado para la cuenca de la Taquiña, y la cuenca de la Taquiña es la única que cuenta con datos registrados simultáneamente de lo que llueve y lo que produce la cuenca, ¿no es cierto? Lluvia, efecto, causa-efecto. Entonces, una vez que he logrado obtener este hidrograma unitario de la Taquiña a través de toda una metodología larga, que en realidad era una tesis, ese hidrograma que tiene esta forma, fíjense que esta es diferente al triángulo equilátero que estamos considerando. Para empezar, hablamos siempre de un triángulo equilátero porque es más fácil de ubicarse geométricamente, ¿no es cierto? Pero en realidad un hidrograma unitario debería tener diferentes valores cada 10 minutos, por ejemplo, si se trata de esta cuenca de montaña, y nos sirve para calcular el hidrograma que produce cualquier quebrada ahí en la cordillera, ¿no es cierto? Incluso podemos aplicar este mismo hidrograma a una quebrada que está lejísimos y que de alguna manera aceptamos tiene similitud con la Taquiña, y entonces es válido también para ello. Entonces, en ese sentido tienen que darse cuenta de ustedes de que una vez que uno determine el hidrograma unitario, este se convierte en una metodología para poder aplicarla a cualquier quebrada que tenga similitud con la quebrada de la Taquiña, porque la Taquiña es la que, en base a los datos de la Taquiña, que hemos logrado establecer este hidrograma. Entonces, de esa manera, cuando hagan diseños en algún lugar donde la quebrada que viene a cruzar su camino, por ejemplo, se parece a la Taquiña, entonces en ese momento agarran este hidrograma unitario que alguien ya lo ha elaborado, y ese hidrograma unitario me sirve para poder calcular las crecidas de diseño de cualquier quebrada que tenga similitud con la Taquiña. Bueno, un poco eso para que los ubique cómo funciona todo, ¿no es cierto? Una vez que se logra todo eso, simplemente lo que hay que hacer es hacer uso de ese hidrograma, y lo que estamos haciendo es estamos aprendiendo a utilizar ese hidrograma que previamente alguien lo ha establecido para poder calcular el hidrograma que produce la cuenca, a condición de que sobre esa cuenca nosotros introduzcamos simplemente un otro evento lluvioso
Y este evento lluvioso lo podemos construir en forma teórica utilizando las curvas IDF válidas para esa zona. Entonces, lo que estoy mostrando acá es hasta ahora de dónde viene el hidrograma patrón y a partir del patrón cómo calculamos el unitario. Entonces, acá arriba sigue mostrándose en color celeste el hidrograma inicialmente medido de input-output y en consecuencia son cantidades totales que se pueden medir, y en forma teórica, analizando gráficamente ambos eventos, estamos estableciendo que me voy a quedar con cantidades netas, es decir, me voy a olvidar del total, borro esto, borro eso también, y las líneas color celeste las borro, ya no hay caudal total, lo que sí hay acá es caudal directo, el amarillo. Y acá arriba lo propio, ya no hay infiltración, ya no hay intensidad total y lo único que queda es intensidad neta. En consecuencia, cuando hablamos de hidrograma unitario, siempre nos referimos a cantidades netas. Entonces, en esta figura, por supuesto que la cantidad neta es intensidad neta, ¿no es cierto? Caudal directo, también le llaman caudal neto o caudal que proviene directamente de ese bloque lluvioso, y con eso trabajamos. Ahora fíjense que alguien me preguntaba y me decía, pero ¿y por qué no tomamos en cuenta la infiltración? ¿Por qué no tomamos en cuenta el caudal base? Lo que pasa es que en el transcurso de una tormenta tremendamente grande, una que tiene periodos de torno de 100 años, el caudal base es tan pequeño con relación al hidrograma que no tiene sentido tomarlo en cuenta. Lo mismo con la infiltración. En eventos extremos podemos decir, bueno, yo voy a considerar que ese terreno de toda la cuenca ya está completamente saturado de agua. Y si está completamente saturado de agua, todo lo que llueve, una tormenta de 100 años periodo de retorno, todo eso va a escurrir. Además, si se infiltrara algo, va a ser tan poco porque está la cuenca completamente saturada. En consecuencia, esa sería la razón por la cual trabajamos con cantidades netas. No nos metemos con la infiltración de la lluvia y no nos metemos con el caudal base del hidrograma que sale de la cuenca. Ya. Ahora, continuemos a ver 809 rápidamente. ¿Cómo logro yo responder a esta pregunta en la que me dicen sobre esa misma cuenca? Yo hago llover acá una cantidad neta otra vez, lo voy a achurar de rojo también, fíjense. Entonces, acá también como dato se les da a ustedes la intensidad neta, ¿no ven? Esa cuenca recibe esta intensidad neta que tiene la misma valor que el patrón, pero la diferencia es de que hago llover durante 3 horas. ¿Cómo resuelvo eso? La forma de resolver es que necesariamente debo pasar por antes determinar el hidrograma en S. ¿Cuál es el hidrograma en S? Y por definición, el hidrograma en S es aquel hidrograma que sale de la cuenca a condición de hacer llover sobre la cuenca un tiempo indeterminado, la duración infinita. Significa que para lograr hallar el hidrograma en S, yo coloco este bloquecito, patrón que lo conozco, otro a continuación, etcétera, ¿no ve? Y fíjense que acá estoy colocando 1, 2, 3, 4 bloques lluviosos. Y esos 4 bloques lluviosos son exactamente los mismos de acá arriba. ¿Y cómo determino cuál es el caudal que producen estos? Utilizo la técnica de traslación de bloquecitos. Entonces, si sé que el hidrograma neto, el hidrograma patrón está dado ahí arriba, simplemente coloco acá el resultado del primer bloque, que es exactamente el mismo que el de arriba churrado en rojo. A continuación, el siguiente bloque me produce lo mismo y puedo continuar así hasta el infinito. Y a partir de acá sumo coordenadas verticales y lo que obtengo, por supuesto, es un hidrograma que tiene esta forma en nuestro ejemplo, que empieza en el instante 0 y justo al instante 2 llega a su máximo, y ese su máximo es 5 cubos por segundo, se repite el valor de arriba, y de esa manera acabo de obtener el hidrograma que resulta de hacer llover sobre la cuenca
una duración infinita. ¿Ya? Y en ese momento digo, es muy importante que a este hidrograma en S le coloque dos subíndices. El primero es la duración de la lluvia que lo ha producido, infinitas horas, ¿no es cierto? Y el segundo subíndice también se refiere a la lluvia que lo ha producido y esa es su intensidad. Y la intensidad obviamente es 3 milímetros por hora. Fíjense que este dato me sirve para resolver el problema de cualquier lluvia, de cualquier duración de lluvia. Por ejemplo, cuando me dicen la lluvia dura 3 horas, lo que yo hago es, en ese momento, agarro dos hidrogramas en ese. El primero es este. El siguiente es exactamente el mismo hidrograma en ese, solamente que desplazado estas 3 horas de acá. Y esas 3 horas los ubico acá. 3 horas. Y trazo mi hidrograma en ese. ¿No es cierto? Después resto el uno menos el otro. Y el resultado va a ser ahora esta figura que viene hasta acá. ¿No ve? Y de ahí empieza a bajar hasta este punto. Y ese es el resultado. Ahora, si me dicen, en lugar de 3 horas, yo voy a introducir en la cuenca una lluvia que dura no 3 horas, sino, por ejemplo, dura 3,85 horas. ¿No es cierto? Entonces, acá en lugar de desplazar el hidrograma 3 horas, voy a desplazar ese valor que me están pidiendo, 3,85 horas. ¿Se dan cuenta? Para cualquier 85 horas. Para cualquier duración de lluvia, yo puedo desplazar los dos hidrogramas en S de sí mismos y proceder a la resta. Entonces, en ese momento, este trazo color ladrillo, que proviene de restar el hidrograma en S acá arriba, menos este otro hidrograma en S que está desplazado 3,85 horas, al restar el de arriba menos el de abajo, obtengo este que está en color ladrillo, y obviamente es el resultado, el hidrograma que sale de la cuenca, a condición de que sobre ella haga llover una duración de 3,85 horas. Hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si me dicen que la intensidad neta no es 3 acá arriba? Fíjense, si la intensidad neta es 30, obviamente esta altura va a ser 10 veces más, ¿no es cierto? Esto va a ser 50 cubos por segundo. Entonces, ya estoy combinando las dos técnicas. La una es traslación horizontal de bloques lluviosos con su correspondiente hidrograma que también se traslada horizontalmente en el tiempo. Eso estoy combinando con la técnica de linearidad. Si me dicen que en lugar de 30 la intensidad neta de lluvia, perdón, en lugar de 3 es 30, estoy multiplicando por 10. Entonces, la coordenada vertical del hidrograma original, que era 5 cubos por segundo, acá arriba, también debo multiplicar por 10, entonces obtengo 50. Y eso es todo. Con lo que acabo de decirles, geométricamente resolviendo, tienen todo. Por supuesto, a partir de aquí vienen cosas un poco más de detalle. Por ejemplo, se puede decir que mi hidrograma realmente observado tiene, por ejemplo, acá 1 hora, por decir algo, y el hidrograma que esta lluvia produce es, por ejemplo, a la hora llega al pico, pero luego viene la hora 2, la hora 3, la hora 4. Y esta parte se extiende hasta la hora 4. Y este sería un hidrograma patrón, ¿no es cierto? Fíjense que cuando yo calculo el hidrograma en S en base a este hidrograma, el próximo va a estar ubicado acá y se va a ir hasta la hora 5. El próximo va a estar ubicado acá y se va a ir hasta la hora 5. El momento de sumar coordenadas verticales ya no me va a dar un hidrograma en S como este que acabamos de ver acá. ¿No ven? Acá llega al instante 2 al 5 cubos por segundo y a partir de ahí continúa derechito horizontal. Acá no va a llegar probablemente hasta ese punto, perdón, lo haremos con otro color también si quiere. Va a llegar a ese instante,
Cuando voy sumando coordenadas verticales, probablemente acá va a llegar a un cierto valor, y si me voy al instante 2, va a ir más arriba todavía, y recién en algún momento se va a estabilizar. Fíjense, esta partecita ya no es lo mismo que esta partecita. Ya viene una complicación adicional por el hecho de que el hidrograma que produce este bloque lluvioso ya no es más equilátero, que es lo que sucede en la realidad, ¿no ve? En la realidad, lo que tenemos es un hidrograma que sube y baja así. Y si este lo discretizamos cada 10 minutos, entonces tenemos algo más real, ¿no es cierto? Pero la técnica sigue siendo la misma. Hasta ahí quedaremos. Si es que hay alguna pregunta, resolvemos ahora, y si no, nos pasamos a la siguiente. A la siguiente clase, perdón. Entonces, en la casa quiero que resuelvan esto que está ya dado ahí. Borramos todo esto. Y el dato para ustedes es, el dato es el que está ahí arriba, con solamente eso de ahí, utilizando ambas técnicas, proporcionalidad de valores verticales tanto en el bloque lluvioso como en el hidrograma que sale de la cuenca. Este ya lo han hecho, obviamente. Entonces, la pregunta sería eso. Fíjense que el dato es esto que está ahí arriba. Esto es el dato. Se les da a ustedes como dato el hidrograma patrón, y se les pregunta cuál es el hidrograma que ocasiona esta lluvia. ¿Se dan cuenta? Y la lluvia tiene, digamos, acá 2, 4. Obviamente, esta es la intensidad neta, expresada en milímetros por hora. Y acá tenemos horas. Una hora, digamos que esto es 3 horas, 5 horas. Fíjense, durante una hora la intensidad es 2 milímetros por hora. Durante las siguientes 2 horas, que va de la 1 a la 3, es 4. Y que la siguiente sea 1, otra vez. 1. 3 intensidades diferentes. Para la primera hora es 2. Para el siguiente tramo es 4. Y para el último tramo, que dura 2 horas, desde las 3 hasta las 5, es 1. Entonces, utilizando ambas técnicas, hidrograma y también proporcionalidad, de resolver esto. ¿Cuál es el hidrograma? Obviamente acá el hidrograma que va a resultar es caudal neto también, o si quieren, directo. Neto o directo. Eso intenten hacer para la próxima clase. Si eso logran, entonces creo que ya hemos avanzado hartísimo. Ya, no se olviden entonces de esto, y si no hay preguntas, me voy a la otra clase. Bueno, que les vaya bien. Hasta la próxima. Hasta luego, Inge.